Arratsaldeon, gaur, bueno, podcast meta daukagu, podcast meta gainean gastronomian erabiltzen duten nolabait hitza erabiltzen du bere hitzaldia nolabait aurkezteko, eta, bueno, podcast meta azken finean Donostia da. Ez da hemen bizi, baina Donostia da. Amalatar. Donostia da. Amalaberri da, Amalatarra. Eta, bueno, ibilbide luze izan du. Bastian. Ederki, bai. Eta, bueno, azken finean ere, egon da Mediasetek sortu zuen irrati edo online. Eta orain irakaslea da, berak esplikatuko zuen, irakaslea da. Eta beste gabe, nada, decía muy buenas tardes, brevemente, decía nada, podcast meta, que hoy nos va a hablar sobre, bueno, yo diría sobre la radio y el futuro de la radio, más radio. Sí, va bien. Sí. Y bueno, pues decía que todo su historial viene de, empezó aquí, desde Donosti, empezó en Donosti, en Radio San Sebastián, en la cadena SER, de aquí se fue a Madrid, levantó la Radio Madrid, que es una de las radios más escuchadas. Correcto, Radio Madrid en FM, en frecuencia modulada. En frecuencia modulada. Eso es. Y bueno, pues ha estado en diferentes sitios, también organizó y levantó la radio de Mediaset. La radio online, Radio Set. Y bueno, ahora es profesor. También Profesor, consultor, allá donde me necesiten. Eso. Y sin más, le doy la palabra a Gorka y venga, eskerrik asko. Suri, llamarte. Venga. Buenas tardes a todos, arratsaldeon guztioi, bienvenidos, ongi etorri. Para mí es un auténtico placer estar en el Choco, estar en casa y hablar encima de lo que más me gusta, que es la radio. Encima estar rodeado de amigos, de buenos amigos y de nuevos amigos. Así que bienvenidos. Y el primer ejercicio, como bien decía John, vamos a darle un toque gastronómico a la radio, ¿no? Yo no sé si alguno de ustedes conoce qué es esto. ¿Qué es esto? ¿Alguien sabe qué es esto? Miradas extrañas. No, los que sonreís especialmente a lo mejor tenéis una respuesta, pero vamos. Esto es una tortilla de patatas. Una tortilla de patatas deconstruida por Ferran Adrià. Aquella tortilla de patatas que él lo que hizo fue meterse en la cocina y decir, ¿cuál es la esencia de la tortilla de patatas? Y entonces todos dijimos aquello, decimos, pues la tortilla de patatas, pues que sepa tortilla de patatas, ¿no? Efectivamente, eso fue lo que hizo él. Y uno prueba esto, que parece un cóctel, y efectivamente esta espuma, que no deja de ser la clara, y esa parte que es donde está la esencia de la tortilla de patatas. Yo no sé si habéis tenido oportunidad de probarla, yo no la original de Ferran Adrià, sino una recreación de otro cocinero, y aseguro que sabe a tortilla de patatas. De hecho, si nos olvidamos de la textura dura, ¿no?, sólida de la tortilla de patata, la que hemos comido toda la vida, y nos dejamos llevar por la imaginación de que una forma pues licuada, líquida, nos acercamos a la boca a eso, nos damos cuenta de que efectivamente resulta que eso sabe a tortilla de patatas. Y eso tiene que ver con el movimiento de deconstrucción, justamente, que Jacques Derrida, este filósofo argelino, nacionalizado francés, al que le miraban con ojos raros porque pretendía desde la literatura, que era su fuerte, y luego desde la filosofía, intentar deconstruir, desfragmentar la realidad para intentar, a través de las partes, llegar a la esencia de las cosas. Esto, que no deja de ser el concepto, el conceptual de la deconstrucción, tiene algo muy importante, y es que no pretende destruir, al contrario, lo que pretende es buscar, insisto, la esencia de las cosas. Y trabajando eso es como se desfragmenta y nos damos cuenta de que unas partes son más importantes que otras. Y es lo que vamos a intentar hacer con la radio que hemos conocido toda la vida, y cómo va a cambiar eso a lo largo del siglo XXI, cómo va a haber una evolución en torno a lo que la radio puede que
sea a partir de años venideros, ¿no? Y digo puede que sea porque si yo supiera realmente qué va a ocurrir con la radio no estaría aquí, sería como Bill Gates aproximadamente, ¿no? Es decir, todavía hay mucha incertidumbre, todavía hay muchas preguntas que responder y no están muy claras las cosas. Pero sí que es cierto que hay intuiciones en torno a movimientos que se están produciendo donde la tecnología sí que influye y la tecnología ha influido siempre para ver por dónde puede discurrir ese futuro de la radio. Vamos, por tanto, a decir, por ejemplo, un caso clarísimo de deconstrucción arquitectónica lo tenemos en Bilbao. El Museo Guggenheim es un ejemplo vivo justamente de eso, de la deconstrucción, de cómo cada una de las partes, desde las escamas de los peces, el homenaje que Frank Gehry intentaba hacer, hasta todo el resto de la arquitectura del museo. Por eso muchos dicen que, críticamente, que es más el continente que el contenido del Museo Guggenheim, porque realmente la aportación arquitectónica del museo, desde el punto de vista de la deconstrucción arquitectónica, es una aportación fundamental, ¿no? O sea, enormemente rica en aportación, ¿no? Vamos a ver, antes de abordar lo que es la radio, de dónde venimos. Esta primera diapositiva que vamos a intentar exponer a continuación podría abordarse desde la propia evolución tecnológica de la radio o desde la evolución de los contenidos de la radio. Porque es curioso, pero hay una especie de pequeño paralelismo entre lo que hemos vivido o han vivido nuestros abuelos, nuestros padres, desde el año 1900 y cómo la radio ha ido evolucionando en diferentes tecnologías, ¿no? Al principio la radio eran 4 hilos, no se sabía muy bien qué hacer con aquello, estaban todavía investigando, que si Tesla, que si Marconi, que si Julio Cervera Pisuerga, y se llegó a los años 20, los años 30, ¿no? Los locos años 20. Esos primeros aparatos, este es un aparato de radio capilla, que era radio galena, se oía muy mal, tenía muy escasa calidad y cada vez estaban tal vez más preocupados por cómo difundir con más calidad la radio que qué difundimos a través de la radio. Es decir, había más preocupación formal que otra cosa. Avanzamos de década y nos damos cuenta de que en los 40 a los 60 ya tenemos grandes aparatos de radio con sus válvulas y empieza en aquellos años la radio a darse cuenta de que aquello podía ser un lenguaje maravilloso para evocar. Y surgen los grandes radioteatros, las grandes radioseries, los Lucecitas, Amarrosas, los Porretas, ya entrados más los 60, los 70, y la radio se convierte en un espectáculo. ¿Qué ocurre en España? Hombre, estábamos en mitad de una dictadura, con lo cual no había información libre. La radio, ante esa circunstancia, lo que hace es optar por la radio espectáculo. Por tanto, tecnológicamente, los 40-60 vamos evolucionando y nos damos cuenta de que efectivamente la radio en esa década es fundamentalmente radio espectáculo. Y las familias se reunían alrededor del aparato de radio, los vecinos, aquellos vecinos gorrones aparecían en las casas para compartir la radio de quien tenía radio cuando ellos no lo tenían. Luego ocurrió lo mismo con la televisión en años venideros. Pasamos de década, en los 60, año 57, un premio Nobel reconoce la aportación de 3 científicos cuando descubrieron el transistor, el maravilloso transistor, una auténtica revolución tecnológica de la radio que de repente nos permite reducir el tamaño de aquellos voluminosos aparatos receptores y reducirlos a estos pequeños aparatitos que nos podíamos llevar a cualquier parte. Es más, podíamos ponerle unas pilas y podíamos escuchar la radio donde quisiéramos. Es decir, había llegado de alguna forma la movilidad. Pero la movilidad no solo para quienes hacían la radio, sino para quienes la escuchaban. Avanzamos de década y nos encontramos con que en 1980-1990 aparece una nueva generación de aparatos que, curiosamente, muchos de ellos siguen teniendo la estética retro o la estética vintage, porque parece que se quiere evolucionar hacia una radio que formalmente sigue teniendo la imagen del siglo pasado. Me parece personalmente un error. Creo que los aparatos deben también reservar un espacio para la propia estética del nuevo siglo en que avanzamos, ¿no? Esto, en este caso, nos encontramos con que la radio, justamente, eran las primeras radios, entre comillas, digitales. ¿Qué era aquello de las primeras radios digitales? Las primeras radios digitales era cuando uno se iba a los grandes almacenes, de cuyo nombre no quiero acordarme, y pedían en el almacén, ¿me da usted una radio digital? Y dice, sí, tenemos muchas. Y te sacaban una radio digital que lo que hacía era con los dígitos buscar la frecuencia. Evidentemente eso no era una radio digital propiamente dicha, con tecnología digital, sino que era una radio que
podía uno poner, no como el antiguo dial en el que había que dar la vuelta a la ruedecita, sino que ya se elegía el punto del dial exacto con absoluta precisión. Esos eran los aparatos los que ya tuvimos en los 80 y los 90. Cuidado. Desde el punto de vista de los contenidos, entre el 80, esta década y esa otra, tenemos un hecho histórico en España, concretamente como es el golpe de Estado del 23 de febrero del 81, que revoluciona la radio de los transistores, ocurrió aquella noche. Y nos encontramos justamente con que ese hecho cambia de alguna manera la concepción que existe en torno a la radio que había venido precedida de décadas anteriores. Lo que era radio espectáculo derivó en radio informativa, en la omnipresencia de la información que todavía seguimos viviendo. No solamente eso, sino que además la radio informativa se cargó la radio de espectáculo que venía de los 60 y que compartió también esta década. En los 80 tenemos que situar la saga de los porretas, el último radioteatro que la cadena SER emitió y que tenía que ver con la radioficción. Pero ¿qué ocurrió también? Que llegó la televisión. ¡Ay, señores! Y la televisión robó los concursos, robó el teatro a la radio. Y la radio, si no hubiera adoptado la información como contenido principal, resulta que difícilmente hubiera sobrevivido si no hubiera sido por ese lado, el lado informativo. Y hoy nos encontramos con que tenemos unos nuevos aparatos, una radio digital, tenemos unos smartphones, que son sin duda los nuevos transistores del siglo XXI. Lo que ocurra con la radio, sea lo que sea, para bien o para mal, será a través de los smartphones. No hay duda. Los smartphones constituyen el nuevo apéndice que tenemos todos conectados no solamente con la radio, sino con Internet, con nuestra cámara. Es decir, los teléfonos smartphones valen para todo menos para hablar por teléfono, que es lo que menos se hace con ellos. Vamos, si me permitís, a deconstruir esta radio. Y vamos a hacer el ejercicio visual de construirla, a ver cuál es la esencia de esta radio que, aunque, insisto, tenga una estética retro, no deja de ser una radio del siglo XXI. Esta radio es de Philips de hace un par de años. Vamos a deconstruirla. La hemos deconstruido y vamos a intentar buscar la esencia. La esencia es esto. Nos quedamos de nuevo con lo que es el smartphone. Estamos en el siglo XXI, pero todavía la radio tecnológicamente hablando, no solamente en España, sino en el resto de Europa, con alguna que otra excepción que luego veremos, como Noruega, sigue funcionando a través de técnicas analógicas, sigue funcionando a través de la onda media y de la FM. Pero han surgido nuevas tecnologías. Ha surgido, por ejemplo, el DRM. ¿Qué es el DRM? El intento de digitalizar lo que hemos heredado del siglo pasado, digitalizar la onda media y digitalizar la FM. Con lo cual necesitaríamos nuevos aparatos, nuevas tecnologías, habría que renovar todo el parque tecnológico de receptores, pero los teléfonos móviles sí podrían trabajar a través del DRM. Lo que ocurre es que el DRM es extraordinariamente caro para adoptarlo, no tanto para el oyente final, que también tendría que comprar otro aparato, pero sí, en este caso, para transformar o digitalizar una onda media. Las ondas medias están muriendo precisamente porque sus oyentes están desapareciendo y poco a poco la onda media, además, es muy poco eficiente y es muy cara. La factura de la luz que genera una emisora de onda media, os aseguro que no la podríamos pagar ninguno de nosotros. Entonces, el DRM lo que intenta justamente es recuperar las características de la onda media, que es una propagación rectilínea muy amplia, y darle una calidad. Si uno escucha una onda media con tecnología DRM, escucharía una FM aproximadamente monoaural, en mono. Han surgido otras tecnologías, como por ejemplo también el HD Radio o el EVOC, que es el sistema de digitalización que han adoptado en Estados Unidos, que necesita que el ancho de un dial, para que os situéis, si, por ejemplo, estamos hablando del 105.4, pues el 105.4 necesitaría un punto más por delante y otro punto más por detrás para poder digitalizarse, porque el ancho de banda de una digitalización exige un poquito más de espacio físico. Es muy burdo el ejemplo, pero creo que nos entendemos. Bien, este sistema sería imposible de implantar en España, porque hay tal saturación de emisoras en frecuencia modulada, sobre todo en las grandes ciudades, en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Sevilla, que sería, insisto, imposible implantar porque no hay espacio físico para digitalizar una emisora. Seguimos avanzando con nuevas tecnologías. El DAB.
Digital Audio Broadcasting, que ha evolucionado en el DAB+. Esta es la norma que definitivamente Europa ha adoptado, también Australia, por ejemplo, algunos estados de Estados Unidos, en Sudamérica, en Latinoamérica, mejor dicho, únicamente en México. La DAB es justamente una frecuencia nueva. Tendríamos que comprar receptores nuevos, tanto para el coche como para casa. Hay smartphones que ya trabajan con tecnología DAB. La tecnología DAB es muy superior en calidad a la FM. Es como si sonara un CD, un compacto. Tampoco tiene interferencias. Al ser tecnología digital, o se escucha o no se escucha. Sin embargo, ¿qué ha ocurrido? Luego lo veremos. Es una tecnología que presenta algunos problemas, que España, por ejemplo, en los 2000 fue líder mundial en la aplicación de la DAB y luego aquello fracasó. Se esfumó el sueño. Luego veremos qué ocurrió. Y por último, la radio online. La radio soportada o difundida a través de Internet. Tenemos algunas ideas de por dónde va la cosa tecnológicamente hablando. Ya se sabe que el DRM no hay dinero. Ya se sabe que el HD, como os he dicho, no hay espacio físico para poder implantarlo o implementarlo. Nos queda, por tanto, este escenario. Nos queda un escenario en el que únicamente tenemos la onda media, la FM, radio online y digital audio broadcast. Hay un tercer elemento que difunde también radio, que es la TDT. La TDT, que no representa mucho en audiencia, porque si hablamos de porcentajes en audiencia neta en el EGM supone en torno a un 1%, pero claro, si ese 1% son en torno a 120, 130.000 personas oyentes, hombre, la cifra no es tan tontería, ¿no? Es decir, que al principio, por ejemplo, la SER vendió el Canal 4 a Mediaset y se quedó sin el soporte de TDT. Por tanto, la SER y sus productos de la SER desaparecieron de la TDT. Ahora han vuelto. Han vuelto porque quieren seguir jugando también la batalla de la TDT. Sobre todo cuando empiezan unos a perder y a ganar, pues claro, evidentemente que no tengas o no estés en un soporte para una gran cadena de radio supone mucho dinero, ¿no? Pero lo que yo quería decir, aparte de todo lo que he ido comentando a lo largo de la presentación, es que tecnológicamente, a un lado, la radio se mueve por contenidos, se mueve por temas. Salvo algunos frikis o tipos extraños, raros, que los hay, nadie se va a comprar una DAB por el hecho de comprarse un aparato DAB, sino que se va a comprar un aparato DAB porque hay una oferta de contenidos que realmente le interesa y le aporta algo más. Ese es uno de los grandes errores que ocurrió en España en el año 2000. Quería implementarse la DAB para escuchar exactamente lo mismo que estaba en FM. Y entonces, en aquel momento, los aparatos más baratos de DAB valían en torno a 300 euros. ¿Quién se va a gastar 300 euros para seguir escuchando lo mismo que escucho en FM con una calidad más que aceptable? Nadie. Ese fue uno de los grandes fracasos de la DAB en España, sin duda alguna. Luego lo veremos. Vamos a seguir, con el primer gran hito, por ejemplo, de la llegada de la FM. Radio Nacional, en los 60, hace su primera emisión en FM. Aquello fue una auténtica revolución. Aquello fue un hito de la historia de la radiodifusión española. La FM, por decreto ley del entonces ministro de Comunicaciones, el señor don Manuel Fraga Iribarne, obligó a todos los fabricantes que vendían receptores de radio, entonces en España, que eran todos de onda media, obligó, como digo, a que tuvieran todos el chip de la FM. Es decir, repartió, por tanto, por todo el país nuevos receptores de radio con FM. Y eso fue, sin duda alguna, lo que significó el boom de la FM en España. Aquello, evidentemente, suponía una calidad de difusión increíble frente a la onda media. Y, por tanto, la tecnología que, luego veremos, condiciona los contenidos, veía que la FM era más apropiada para difundir contenidos musicales. Evidentemente, nacieron el rock, el pop, todas las grandes emisoras de aquellos años, los 40 principales, Cadena 100 nació con este nombre, nació con otro nombre, pero empezaron las primeras emisoras en FM a difundir música y aquello fue, insisto, una auténtica revolución. Todos recordamos seguramente, cuando éramos oyentes de los entonces 40 principales, nombres como Fernandisco o José Antonio Avellán, el Baby, entre otros, ¿no? Pero es que resulta que aquello evolucionó y nos damos cuenta de que la tecnología condicionó los contenidos. Por tanto, la FM se entendió que era un soporte de radio dirigido a la difusión de música. Hasta que llegó otra empresa que dijo, no, ¿para qué? ¿Por qué no vamos a poder competir nosotros también con radio generalista si hay un soporte nuevo?
Y evidentemente Antena 3 de radio fue la que produjo un revolcón en toda la FM. Un revolcón porque trasladó toda la audiencia, la mayor parte de la audiencia de la onda media, a la FM. Y todos aquellos actores del mundo del escenario de la radiodifusión en España se dieron cuenta de que tenían que tener también una emisora en FM. Y ese fue un salto importante. Una vez constituida la FM, nos damos cuenta de que ya en 1996, hace ya unos cuantos añitos, Radio Nacional de España lo que hace es probar su primera emisión en DAB. Y aquello fue un éxito absoluto, se hicieron un montón de fotos, los jefes oficiales se hicieron fotografías y dieron ruedas de prensa, dijeron la radio digital llega, 1996. Estamos en 2017 y todavía no ha llegado la radio digital. ¿Por qué fracasó la DAB en España? Hombre, primero está clarísimo porque España era el llanero solitario. Mientras que Europa estaba pensando qué tecnología adoptar, si una u otra o una, España se lanzó directamente con todo su entusiasmo, a convocar aquello que creían que era la radio del futuro. Y aquello que era una operación en principio tecnológica se convirtió, a mi entender, en una operación ideológica. Es decir, el gobierno del PP entonces lo que hizo fue intentar reorganizar el escenario de la radio en España a partir de nuevos actores ideológicamente afines al Partido Popular que no tenían frecuencia de radio. Por ejemplo, Intereconomía, El Mundo Radio o algún otro actor que también estaba allí esperando que se abriera ese nuevo melón para participar de él. Pero había un problema. Había un problema, es que el espectro de DAB en España en aquellos años no había espacio suficiente para alojar a todos los actores de radio que ya estaban en ese momento, en 1996, trabajando en radio. Es decir, quiero decir que la cadena SER, por ejemplo, no tenía espacio más que para los 40 principales y para la cadena SER. El resto no tenían traslación a DAB porque no había espacio en el espectro. Evidentemente, ¿qué interés tenía la cadena SER, y como la cadena SER, la cadena COPE o la cadena Onda Cero, en trasladarse a un nuevo escenario de DAB, radio digital, cuando no podía colocar sus productos? Aquello era el suicidio. Pero, por contra, los nuevos actores estaban deseando entrar en ese escenario para competir en igualdad de condiciones con los tradicionales radioproductores o empresas de radio. Aquello fue un chisgarabís, no se consiguió hacer nada, fracasó. No había parque de receptores y, como os he dicho antes, el más barato entonces eran 300 euros y eran muy raritos. Encontrarlos no había entonces Amazon, no había oferta, no había nada, había un páramo. Y por último, y también a ello me he referido antes, resulta que ¿qué interés puede tener comprarse o gastarse 300 euros en un aparato que no existía, que era muy difícil de conseguir, para escuchar lo mismo que escuchábamos en FM con una calidad en estéreo mucho más que aceptable? Fracaso. ¿Qué pasó? Millones, esfuerzos, 40 millones de euros aproximadamente que se gastaron las grandes cadenas de radio en implantar un sistema que aún hoy está emitiendo y que nadie sabe que existe. La DAB se está emitiendo ahora mismo en Madrid y Barcelona, en un 20% de Madrid y Barcelona. Se llegó a tener una cobertura del 50%. Los radiodifusores llegaron a tener un acuerdo con Retevisión entonces, hoy es Celnex, la empresa que difunde la señal, llegó a tener, como digo, el 50% de cobertura. Luego veremos qué es lo que tiene Europa en cobertura en DAB. Es increíble cómo ha avanzado, pero claro, estamos hablando de 1996-97, principios de los 2000. Ese fracaso absoluto produjo entonces, y produce ahora más, urticaria a los directores financieros cuando oyen hablar de la radio DAB en España. Nos gastamos una millonada para que no lo escuchara nadie. Como mucho, el jefe de turno, el director de emisiones o el director general que tenía un aparato de DAB en su despacho para decir, mira, estamos emitiendo en DAB. Ah, qué bien, ¿y cómo suena eso? Ah, a ver, ¿cómo suena? Nadie había escuchado aquello porque no tenían aparatos. Aquello fue un fracaso absoluto. Encima, el DAB evolucionó en DAB+. La ventaja del DAB+ frente al DAB es que ya hay más espectro. Ahora hay más espectro, más espacio para que todos quepan. Es decir, que todo el actual escenario de radio analógica se puede trasladar directamente al nuevo escenario de radio digital. Por tanto, ya no habría ese problema de que, oye, que yo me quedo fuera, que no me interesa.
Seguimos avanzando. ¿Cómo está la DAB en Europa? 99,5% de cobertura en Noruega, 99,5% en Suiza, 97% en United Kingdom, en Dinamarca 98%, Germany 94%, 95% en Holanda, 75% en Italia, 19%, bastante más retrasado, Francia, y Australia 65%. De 2013, estos son datos de 2016, por tanto se ha avanzado un poquito más. Es decir, Europa ha puesto la directa hacia la DAB. Y España ni está ni se la espera. Aquí no sabemos ni queremos saber nada de la DAB, y eso que tenemos un brillante Ministerio de la Agenda Digital, creo que se llama. Emitir por DAB, no voy a dar muchos más datos, es 40 veces más barato que hacerlo por Internet. El gran argumento de la DAB, si prospera, y yo creo que al final España tendrá que entrar por el artículo 33, será por razones económicas. Es cierto que la primera inversión que requiere la DAB para implementarse es una inversión muy cuantiosa. Pero después se iban a amortizar los gastos. Los gastos no solamente de emisiones o de consumo eléctrico, sino incluso los gastos en tasas que pagan al Estado todas las emisoras, ¿no? ¿Qué ha ocurrido en definitiva con la radio online? Y vamos a establecer una comparación con esta fotografía en la que vemos un ciclista que con toda su humildad resulta que está adelantando a lo que parece ser un Audi, no lo distingo muy bien, pero parece que la bicicleta adelanta al Audi y por detrás hay una cosa borrosa que no se sabe qué es. Esto es lo que ocurre. La radio online está adelantando a la radio FM, con toda su humildad. Y la DAB es una cosa difusa por ahí detrás que nadie sabe si llegará algún día o si logrará avanzar algún día. Desde luego en Europa va a avanzar. Que avance o no en España, lo veremos. Tendremos tiempo para verlo, porque esto no es cuestión de un día o dos. Tecnologías del siglo XX, del siglo XXI y del siglo pasado, ¿no? Es decir, el DAB es una tecnología que nace en el siglo XX, pero es del XXI. La FM, evidentemente, es una tecnología del siglo pasado y la radio online está clarísimo que es una tecnología del siglo XXI. Tenemos, por tanto, un escenario. Vamos a ir viendo ahora una comparación en cuanto a radio digital terrestre, que sería la DAB, y la radio online, que sí que la conocemos todos. En primer lugar, la radio digital terrestre nadie sabe que existe. No sabe nadie que existe la radio DAB. Yo no sé si en la sala habrá mucha gente que sabe que existe la radio DAB y que encima sabe que estamos emitiendo en DAB. ¿Alguien lo sabía? Nadie sabe, es una radio fantasma que, insisto, se está emitiendo. Sin embargo, de la radio online hay suficiente información. Si seguimos avanzando, resulta que no se oye fuera de determinadas zonas, ahora mismo de Madrid y Barcelona, como he dicho, que hay un 20%. Sin embargo, donde haya allí cobertura de Internet, tenemos una radio Internet. Una radio cualquiera, millones. Son radios infinitas. Si uno quiere escuchar música country, escucha no música country que le pongan en España, no, la música country de Texas, por ejemplo. Y selecciona una emisora en Texas, que suena como Los Ángeles. La señal que se escucha en Madrid y Barcelona es que es paradójico encima, es una señal débil. Suena mejor la FM que la DAB. ¿Cómo pretendemos vender la calidad de un nuevo sistema de difusión de radio si apostamos por la calidad haciendo que suene peor que la FM? Señores, es, incoherente, absolutamente, ¿no? Y la calidad de la recepción de la radio online está muy bien, ciertamente, ¿no? Cada vez mejor, por cierto, ¿no? En radio digital terrestre es que no hay oferta y la que hay es la misma que la que tenemos en DAB. No ha habido ningún radiodifusor que se haya arriesgado a hacer una programación diferenciada. Solamente en los comienzos yo recuerdo que la COPE puso a un par de chavales por las mañanas a hacer un programa para que nadie les escuchara. ¿Qué cosa más frustrante que eso para un profesional? No, tú sitúate aquí, haces un programa, muy bien, ¿y quién me va a escuchar? Ni siquiera tu madre. Es que ni siquiera tu madre, porque no tenía un aparato receptor de DAB. Radio online, por supuesto que hay una oferta inmensa. Una oferta, como decía antes, casi infinita, de programación para recurrir en el momento en que uno crea conveniente. La gama de receptores, afortunadamente la cosa ha cambiado. Ya se puede encontrar un receptor por 30 euros, es una cosa razonable. Y además son receptores que tienen DAB, DAB+, y también tienen FM. Y los hay incluso que tienen radio online, es decir, para poder meter una URL y acudir a la radio. Es decir, hay digamos que radios o receptores de radio multibanda. Hacia eso es lo que caminamos, sin duda alguna.
La radio DAB es una concesión administrativa. Es decir, en este caso es una transferencia de las autonomías. Cada gobierno autonómico decidiría a quién concede o no una concesión de radio DAB. Sin embargo, en radio online, cualquiera de los que estamos en esta sala, mañana podemos montar una radio online y no nos cuesta ni un duro. ¿Qué más democrático que eso? ¿Qué más democrático que eso? ¿No? ¿Cómo se reactivaría la DAB? Ese elemento de DAB, de radio digital terrestre, ¿cómo se reactivaría? ¿Qué ocurre con la Unión Europea? La Unión Europea de Radiodifusión en 2013 recomendó que se adoptara la DAB. De acuerdo, la Unión Europea, la Comisión Europea ha dicho, vale, adoptamos la DAB como sistema normalizado para el continente europeo de implantación de la radio digital. Estupendo. Pero frente a lo que ocurrió con la televisión, que el 11 de diciembre de 2015, por decreto europeo, cambiamos todos a TDT, porque a unos señores se les ocurrió, y porque, no sé si lo sabéis, por detrás había unos lobbies enormes de teleoperadores internacionales que requerían más espacio físico para vender los smartphones, que esa fue la razón última de nuestro cambio de la TDT, y que somos, en definitiva, cobayas de la industria, y que dentro de un par de años, 3 años, tendremos que volver a cambiar nuestros televisores otra vez, que tenemos nuestros bonitos Smart TVs, habrá que volverles a cambiar a otra banda de frecuencias que son incompatibles con los que tenemos. Volverán de nuevo los famosos decodificadores. Todo porque a unos señores se les ocurre que necesitan más espacio para seguir vendiendo teléfonos móviles y necesitan espectro, por tanto, para cobijar esos teléfonos móviles y aumentar sus ingresos. La Comisión Europea, como la radio no pinta tanto ni tiene tanta fuerza como la televisión, no legisla por encima de todos los gobiernos. Es decir, la decisión de qué hacer con la radio DAB es una decisión de cada uno de los estados componentes de la Unión Europea. Por eso Noruega ha decidido apagar la FM y España está como está, hecha unos zorros. Aquí no pasa nada. La Unión Europea ha dicho, no, aquí que cada estado decida. Y claro, esto es no ya una Europa de 2 velocidades, esto es una Europa de 15 velocidades, 17 o 24, porque aquí cada uno hace lo que quiere. Noruega, es cierto, se ha producido el apagón de la FM, no totalmente, porque el 1 de enero efectivamente se produjo el apagón de la FM, pero solamente para las emisoras públicas y privadas. Las emisoras locales, universitarias, las pequeñas emisoras han tenido una demora de 1 año entero para adaptarse a la nueva tecnología. Es decir, el 31 de diciembre se producirá el apagón definitivo de la FM. Noruega no tiene nada que ver con España en este sentido, ni son países comparables, ni por tamaño, ni por orografía, ni por idiomas, ni por nada. Por tanto, estamos viviendo del fracaso